Tras la declaración de la pandemia de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 16 de marzo del 2020, la Secretaría de Educación Pública en México publicó el acuerdo por el cual se suspendían las clases presenciales en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, de educación media superior y superior en México. El acuerdo original consideraba la suspensión por un periodo de 7 días. Sin embargo, tras múltiples acuerdos modificatorios, el regreso a clases se sujetó al semáforo epidemiológico, lo que implicó que la SEP anunciara a finales de marzo del 2022 el regreso generalizado a los centros escolares de todo el país con clases presenciales. El objetivo general de ese trabajo es identificar los efectos de la pandemia en los resultados inmediatos y subyacentes del ámbito educativo. En particular, identificar los determinantes del abandono y truncamiento escolar, analizar los efectos de la pandemia en el tiempo dedicado al estudio y a las actividades escolares, analizar los efectos de la crisis sanitaria en los retornos a la educación en el corto plazo, analizar desde una perspectiva cualitativa las consecuencias de la suspensión de clases presenciales en la salud integral de las y los alumnos y, derivado de esos hallazgos, proveer una serie de recomendaciones de política educativa pública orientadas a resarcir los rezagos y fortalecer la resiliencia del sistema educativo nacional desde sus cimientos. Además de todas las carencias que ya existían en la población mexicana, también tenemos las dificultades socioemocionales que experimentaron las niñas y niños en su primera infancia. Pese a la mejora en los indicadores epidemiológicos y la reapertura de actividades con respecto a 2020, la mitad de los hogares con población menor de 6 años manifiestan que las niñas y niños sufren alteraciones con las comidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, persisten las alteraciones del sueño y siguen presentando problemas de comunicación. En este sentido, se advierte que la pandemia sigue afectando de manera preocupante a las niñas y niños más pequeños, con el riesgo de afectar su futuro y su desarrollo emocional. México es el país con menor capital humano de los países de la OCDE, medido en términos del promedio de años de escolaridad entre la población en edad de trabajar. Por consiguiente, el sistema educativo aún enfrenta importantes retos en distintas dimensiones, que se manifestaron con mayor claridad durante el 2020 y 2021. Lo anterior ha repercutido en el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes, en cuanto a la igualdad de oportunidades y en cuanto a la generación de prosperidad en el nivel agregado. Se han analizado las consecuencias del cierre de los centros escolares y de la interrupción del desarrollo cognitivo de las y los alumnos en el rubro económico. Para el caso de México, en específico, se calcula que las pérdidas salariales producidas por las afectaciones en la educación oscilarán entre el 8 y el 15.8% de los ingresos futuros de la población que actualmente tiene entre 6 y 18 años. La dimensión de las pérdidas estará en función de las intervenciones que se implementen para mitigar los estragos de esta pandemia. La hipótesis, resumiendo todo esto que hemos dicho, va en términos de que la pandemia incrementó los niveles de abandono y truncamiento escolar entre la población de 3 a 22 años, equivalente a preescolar y universidad, desde preescolar hasta universidad. Las variables en esta investigación serían la edad, la economía familiar, los antecedentes educativos, las características de la vivienda, es decir, si cuentan con internet, televisión, computadora, el número de habitantes y, por supuesto, será muy importante la región. Esta enfermedad comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, China, desconcertando a los expertos en salud. De acuerdo a la explicación de la OMS, el nombre se toma de las palabras corona, virus y disease, que significa enfermedad en inglés, mientras que el 19 representa el año en que surgió, ya que se informó a la OMS de este brote el 31 de diciembre del 2019. Esta enfermedad causa principalmente afecciones respiratorias con un cuadro de síndrome respiratorio de agudo a grave.
La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se extendió por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. En México, la disponibilidad educativa es insuficiente para cubrir los estándares globales recomendados para garantizar una educación óptima. Estas carencias se profundizan en medida que el nivel educativo es mayor y la incidencia es mucho mayor en las zonas rurales del país. Antes de la pandemia, la educación ya era significativamente desigual entre regiones, estratos económicos y género. La disponibilidad también mostraba ser insuficiente y además no había indicadores que permitieran medir la calidad educativa. Luego, la COVID-19 llegó a profundizar todas estas problemáticas. En diversas fuentes internacionales de literatura señalan que paralela al COVID creció otra pandemia, las afectaciones en la salud mental de las personas. Según Morales Chainey en el 2020, además de las secuelas neurológicas aportadas por el contagio del COVID, se suman las condiciones de violencia física y emocional que parecen también incrementar durante las emergencias sanitarias como medios de afrontamiento en las personas. Además de todos los impactos que hemos mencionado, hay un impacto en el medio ambiente. Es rara la mochila o bolsa en la que, con el objetivo de protegerse, no se encuentre un cubrebocas, guantes, geles antibacteriales. Estos elementos se han convertido en esenciales para la humanidad, pero son tremendamente nocivos si no actuamos con responsabilidad a la hora de desecharlos. Por tanto, mientras se pueden ver los cielos despejados y sin contaminación porque la gente estuvo en sus casas, el consumo de plástico sigue aumentando considerablemente. Definitivamente la pandemia creó distintos grupos de estudiantes en el país, quienes definitivamente quedaron fuera del sistema educativo hasta nuevo aviso, los que siguieron estudiando pero que difícilmente podremos medir un aprovechamiento académico y finalmente quienes de manera más privilegiada tuvieron la manera de mantener una guía en casa, contacto con sus docentes y con sus escuelas. La educación en línea fue definitivamente un reto para todos los estudiantes, sus padres y sus profesores, pero una imposibilidad real para millones de niñas y jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad económica, regional o étnica. Las pruebas internacionales educativas reflejarán el impacto que tuvo la pandemia no solo en la ampliación de brechas sociales, sino también en el aprovechamiento académico general de todos los estudiantes mexicanos.